Cordial saludo. El presente video contiene el desarrollo de la prueba extemporánea presentada para la unidad de gestión del riesgo. La agenda de la exposición será la siguiente. Primero, revisaremos el listado de brechas. Segundo, los beneficios de la metodología aplicada durante la unidad. Tercero, la identificación de los riesgos positivos y negativos del documental visto. Y por último, haremos una revisión general del análisis semicuantitativo de los riesgos identificados. Bueno, entonces, antes de iniciar la unidad de estudios, gestión del riesgo, tenía una serie de brechas como con los conceptos vistos en clase. Entonces, básicamente 5 brechas. La primera con respecto a la independencia del análisis cuantitativo del cualitativo. Y pues la brecha se cerró una vez se identificó de que uno, hay 3 tipos de análisis de riesgo, está el cualitativo, el semicuantitativo y el cuantitativo. Y dos, de que el análisis cuantitativo y el semicuantitativo parten de la base y del análisis cualitativo. Entonces, por tal razón, no son 100% independientes, sino que sí hay una relación entre ellos. La segunda brecha es con respecto a la materialización de los riesgos de un proyecto, los cuales siempre perjudican el desempeño de este. Y esto es falso, ya que los riesgos de un proyecto pueden ser riesgos negativos, es decir, amenazas, o riesgos positivos, es decir, oportunidades. De esta forma, la materialización de un riesgo positivo, en lugar de perjudicar, impulsan y mejoran el desempeño del proyecto. La tercera brecha era con respecto a la forma en que se visualiza y se categorizan los riesgos. Inicialmente pensaba que solamente estaba la matriz RAM, sin embargo, adicional de la RAM, también está la matriz de probabilidad de impacto y las gráficas de burbujas. Bueno, la cuarta brecha es con respecto a que inicialmente pensaba que para hacer un análisis cuantitativo era necesario siempre el uso de herramientas tecnológicas o de software o de simuladores. Sin embargo, conocimos durante la unidad de estudios una técnica llamada árbol de decisión, la cual, si bien hace parte del análisis cuantitativo, es una técnica bastante sencilla en la cual se usan operaciones básicas como sumas, multiplicaciones y ponderaciones para poder dar con el resultado. Y por último, la última brecha era con respecto a que los riesgos negativos de todo proyecto siempre se debían de evitar. Sin embargo, todos los riesgos tienen diferentes estrategias de tratamiento, por decirlo así, y adicional a evitar, también el riesgo negativo se puede escalar, transferir, mitigar, aceptar o evitar. Bueno, ahora revisaremos los 4 beneficios de la metodología aplicada en la unidad de estudios. Entonces, el primer beneficio fue el aprendizaje didáctico, porque por medio de la selección de un proyecto real que lo llevó a cabo el equipo que conformaba cada uno de los equipos que estaban en la unidad de estudios, por medio de esta selección, de este proyecto real, se dio toda la contextualización y el aprendizaje de todos de los conceptos básicos de la gestión del riesgo. Ese fue el primer beneficio que vi en la metodología. El segundo beneficio es con respecto a la realización del análisis cualitativo y semicuantitativo. Durante el desarrollo de las guías hicimos este ejercicio de forma práctica y se pudo aprender cómo aplicar estos conocimientos teóricos, cómo llevarlos a la práctica y de esta forma poder aplicar este mismo análisis en los proyectos en los cuales interactuamos en nuestro campo laboral.
El tercer beneficio es con respecto al plan de respuesta, cómo estructurar un plan de respuesta y cuáles son esos requisitos mínimos que debe tener un plan de respuesta. En este caso, el tipo de riesgo, si es una amenaza, si es una oportunidad, cuál es la estrategia para tratarlo, el costo de llevar a cabo esta estrategia, la fecha límite para emprender la acción y el responsable directo. Todo plan de respuesta debe tener un responsable directo. Y por último, que no se puede visualizar en la diapositiva, pero creo que es el último y es el más importante y es el trabajo en equipo. Sin lugar a dudas, la metodología del curso nos lleva a aprender a trabajar en equipo, generar sesiones de discusión, sesiones de análisis, de trabajo colaborativo, lo cual pues nos permite tener más experiencia en campo en el liderazgo. Bueno, luego de ver el documental Acopante Puy, La montaña de los dioses, un documental de Odisea, se identificaron una serie de riesgos positivos, los cuales son conocer nuevas culturas y formas de vida de las aldeas aledañas a la montaña, conquistar una montaña que nunca nadie antes había logrado escalar y por último, superar el reto físico, mental y espiritual que implica escalar la montaña. Ahora bien, para la identificación de los riesgos negativos se usó el diagrama de Ishikawa. Básicamente, el riesgo general es no lograr el objetivo de escalar la montaña y hay cuatro subgrupos de riesgos. El primero es asociado al estado físico de los participantes, los cuales podrían sufrir deshidratación, hipotermia, agotamiento físico por falta de alimentos y proteínas, golpes de calor excesivo o quemaduras. En el segundo grupo está todo lo que tiene que ver con estado mental, invasión de miedo, impaciencia, agotamiento mental por falta de descanso adecuado, estrés por presión social y o personal. En el tercer grupo tenemos percances antes de la escalada, en los cuales tenemos pérdida en la zona boscosa, accidentes durante la navegabilidad del río, picadura venenosa de algún animal. Y por último, tenemos un grupo de percance durante la escalada, básicamente un riesgo que es caídas durante la escalada debido a errónea maniobrabilidad y o uso del equipo para escalar. Bueno, ahora bien, para el análisis semicuantitativo de los riesgos, lo primero que se realizó fue la identificación de los objetivos principales del proyecto y su grado de tolerancia. Entonces, tenemos tres objetivos principales. El primero es la integridad, el cual es asegurar la integridad y la vida de todos los participantes del equipo. Pues en este caso, cuatro integrantes. Es el objetivo con mayor peso, un 60%, es el más importante. Luego tenemos el alcance, que es llegar a la cima de la montaña con un 30%, porque bien sabemos de que si bien era el objetivo inicial, también había cierto grado de incertidumbre por la dificultad del reto. Y por último tenemos el tiempo, que es lograr el objetivo en el tiempo establecido para poder sobrevivir con las provisiones llevadas. Realmente este objetivo es bajo, pues tiene un peso bajo del 10%. Bueno, se listan los riesgos identificados, como lo pueden observar, son 15 riesgos, de los cuales 3 son positivos, las primeras 3 son oportunidades y el resto de riesgos, los 12 riesgos siguientes, son riesgos negativos o amenazas. Luego de tener los riesgos identificados, se realiza un análisis cualitativo de cada riesgo. Para cada uno se identifica el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto sobre el alcance general del proyecto. Y con esta valoración cualitativa se da un nivel de criticidad por riesgo.
En la matriz de probabilidad de impacto se puede observar cuáles son los riesgos más críticos, los cuales son los que se deben de priorizar, es decir, a los cuales se les debe prestar mayor atención. Seguido a ello, el análisis semicuantitativo permitirá obtener el grado de exposición al riesgo del proyecto. El análisis consiste en evaluar el impacto de cada uno de los riesgos en cada uno de los objetivos del proyecto, es decir, el impacto de la materialización de cada riesgo en integridad, en alcance y en tiempo, que fueron los objetivos que inicialmente se identificaron. Finalmente, cada riesgo tiene una criticidad ponderada y dependiendo de su criticidad será el plan de respuesta a emprender. Entonces, se tienen cuatro tipos de criticidades: alto, moderado, bajo y muy bajo, y para cada uno está la respuesta. Espero haber sido clara con todas estas explicaciones. Sin embargo, para mayor detalle, ver el anexo adjunto. Muchas gracias.